Muchas gracias, Mario. Muy apreciado Cliserio, queridísima Catalina. Gracias por estar aquí una vez más. Catalina es una mujer globalizada. Fue la libertad de expresión, creo, uno de los motores que impulsan sus viajes por la región y por otras regiones. Creo que por eso hace tanto énfasis en la nuestra. Y creo que de todas las virtudes que tiene resalta un defecto o vicio que le reclamamos sus amigos. Hablamos de una base de datos muy similar para este tribunal, cosa que pusimos en marcha, la verdad que fue una idea de Catalina. Está en marcha el proceso de licitación. Y platicando hace un ratito le dije, es que Catalina, vienes, dejas la semilla o dejas el niño y luego te vas y creces solo. Dice, sí, no da tiempo. Entonces, hago un reclamo muy afectuoso para que se quede más tiempo con nosotros porque siempre está corriendo. Y a pesar de las prisas, creo que se deja ver el sosiego de lo que lee en su escritorio, en su estudio, en las fundaciones y en los aviones, porque si no, no daría tiempo de hacer muchas otras cosas. Catalina Botero es amiga de este país, es amiga de esta casa y es amiga personal, lo cual celebro y agradezco. Y estaba con temas de control convencional mucho antes de la implosión que vivió este país, también siendo un detonante para ello este tribunal, trayendo el derecho interamericano, es decir, antes de nuestra reforma del 2011, Catalina ya estaba con esto, porque no podemos negar que por fortuna hay una moda o una boga de estas cuestiones interamericanas que pueden llegar al extremo, como bien lo advertía y lo denunciaba, de aderezar o de adornar algunas sentencias sin entrar al fondo de ello. Yo recordé, no pude evitarlo, me invitaron como sinodal a un examen profesional de licenciatura, a la lectura de tesis, de un muchacho pues que francamente se veía muy flojo. Eso fue mi conclusión para investigar, porque era muy deficiente, hablando de fuentes, entre otras cosas, su tesis. Y lo que yo le dije fue, mire usted, me parece que necesita mucha más bibliografía sobre el tema que está abordando. Me dijo, ¿cómo no? Pues hablamos un poco de eso y se fue. Y llegó al día siguiente y me dijo, maestro, ya aquí está la bibliografía. Le dije, ¿cómo? Y efectivamente revisé que en el apartado de bibliografía había muchos más libros. Le dije, ¿pero qué hizo? Pues le puse bibliografía. Le dije, no, váyase usted, lea los libros, repáselos y luego inclúyalos en la tesis. No era una cuestión. Él me entendió literalmente que había que escribir el listado de libros y eso puede ocurrir. Por fortuna hay una jurisprudencia del ministro Azuela de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde dice que los jueces no podemos citar una obra sin hacernos cargo de todo su contenido. Si no podemos citar solamente una parte que pueda sonar atractiva o sexy, si me permiten la palabra, y no hacernos cargo de lo que dice el autor, porque uno también se encuentra con algunas barbaridades de esas malas intenciones de citar alguna cuestión que va para otro lado. Es muy fácil, por ejemplo, ver en debates constitucionales citas del inteligentísimo Carl Schmitt con sus decisiones políticas fundamentales, y uno lo sigue y es muy peligroso para un muchacho que está empezando, una muchacha, empezando a estudiar la carrera, porque era un defensor del régimen nacionalsocialista de Hitler. Entonces, es decir, tiene una coherencia argumental muy importante para algunas cosas muy ciertas, pero cuando uno lo ve, dice, bueno, hay que tener cuidado. Vale la pena muchísima de la obra de Schmitt, pero hay que tener también muchas reservas. Me parece un caso contundente para alertar. Sin embargo, hay otros autores que parece que nos dan la razón a todo, por lo menos con las preocupaciones que tenemos aquí y con la inteligente pregunta que hizo Mario al principio de la mesa. ¿Cómo construimos desde la academia respuestas a los interrogantes que estas cosas nos plantean a todos? Cliserio, culto y ameno como siempre, cita al juez Brennan, y recordé otra frase del juez Brennan, y decía que lo más saludable creo que decía para las democracias, o para la cosa pública, es la luz del sol. Es decir, ventilemos las cosas públicas a la luz del día para que todos las podamos ver. Y hablando de Schmitt, no podía citar a Schmitt sin citar a Kelsen, que además viene a cuento ahora con el proceso globalizador, porque la cúspide de su pirámide parece ser que viene a tener sentido en este mundo globalizado
por fortuna a través del vehículo de los derechos humanos. Y Kelsen decía en su librito Esencia y Valor de la Democracia que la claridad es una exigencia de la democracia. No se puede hacer democracia de manera engorrosa, mucho menos una sentencia de un tribunal constitucional que tutela los valores, los principios y los conflictos, que resuelve los conflictos democráticos, puede ser engorrosa. Y de eso hablaba también con mucha claridad Catalina. Yo descubrí, creo que tarde en mi vida, que el derecho está en las sentencias. Tenemos que estudiar más los casos, porque el derecho que le importa al ciudadano no es el que está en la Constitución, ni en las leyes, ni siquiera en los contratos que suscribe o que lo obligan, sino que cuando tiene algún problema y va a un juicio, ahí es en donde encuentra al derecho. Y puede tener aseveraciones tan vagas e imprecisas y tan felices o tan tristes como el sistema funciona perfectamente bien si le dan la razón, o el sistema no sirve para nada, todos son corruptos, está todo mal redactado. Y si a eso le agregamos que no podemos entender qué es lo que se dice en una sentencia, como normalmente no se entiende lo que dicen las sentencias, pues esto viene a complicar muchísimo más las cosas. Catalina, con mucha generosidad, habla de la importancia regional de este tribunal. Los números sí son apabullantes, más de 100,000 sentencias en 10 años que tiene esta sala superior, sumado a las otras salas. Y Cliserio habla de los números. Creo que soy un abogado aceptablemente bueno, pero no así las matemáticas. Sin embargo, le di 3 veces a la calculadora y comenté con Catalina en corto los números respecto de la spotización del pasado proceso. Decía Cliserio que hubo 9 millones de spots de 30 segundos. Esto dividido entre 60, es decir, para llegar a minutos y luego a horas, me dio un total de 75,000 horas de spots en radio y televisión en todo el país. Revísenlo ustedes porque les dije que soy razonablemente buen abogado, no sé si me falló la calculadora. Esto contribuye a la deliberación democrática, esto potencia la libertad de expresión, esto lleva a la reflexión de los votantes. Supongo que no. Y efectivamente, perdón que empiece por el final, dice Cliserio también que se está haciendo ciudadanía a través de redes sociales y es cierto, se está haciendo por ahí. Si nosotros pudiéramos sumar los caracteres de Twitter respecto de las cosas públicas, pues creo que ya el tiempo y el espacio en nuestras vidas de lo que está en la cosa política, y me refiero nada más a los spots y a lo que uno puede leer en Twitter de manera voluntaria, porque hay que seguir algunas cuentas que dan referencias de ello, pues creo que estamos equivocando el modelo, es decir, no hay manera de tener sosiego para verlo. Y creo que la parte final de las decisiones, que es en donde les digo que encontré que está el derecho, tarde en mi vida, pues creo que hay que leerlo desde ahí como el ciudadano, que repito, no va primero a la Constitución, a la ley, al reglamento, al contrato, no, va a la sentencia. Desde ahí veamos cómo está la cosa. Sistematizar las sentencias me parece algo muy inteligente y muy necesario. Otra anécdota de cuando era profesor de tiempo completo, me gusta provocar a los alumnos, les digo de qué va a ser la siguiente clase, para que echen una ojeada, ¿no? Para que lean, y les dejo también trabajos voluntarios, ¿no? Soy un liberal absoluto, que nada más suman. Y entonces íbamos a hablar de justicia constitucional, y les dije, échense un ojo a algo de tribunales constitucionales, a bibliografía y por la red. Los malos alumnos creen que uno no lee las cosas, como los malos litigantes creen que uno no lee los expedientes. Pero bueno, reviso las hojitas que me entrega un muchacho y empiezo a hablar del Tribunal Constitucional Boliviano. Lo llamo y le dije, ¿de dónde bajaste esto? Pues era un burdísimo copy-paste. Me dijo, no, pues de la red. Dije, y perdóname la pregunta, pero ¿por qué, con mucho respeto para los amigos bolivianos, por qué el Tribunal Constitucional de Bolivia y no el alemán, por ejemplo? O el colombiano, que tiene cosas muy interesantes, si quieres hacerlo en español. Me dijo, fue el primero que me apareció
en Google. No sé ahí el derecho al olvido si valdría la pena activarlo o no, pero el buscador, el primero que le dio al menos este chico fue eso, que no tenía ni peregrina idea de lo que estaba diciendo y haciendo. Si tenemos una base que sistematice esto, es importantísimo porque ese número de 172 sentencias creo que nos van a ayudar mucho a los que estamos en estos temas. Estamos a 2 o 3 clics en el teléfono celular de poder acceder a esta información. El peligro es que podemos ir a otros, como mi alumno, el de Bolivia, o mi alumno, el de la bibliografía, bueno, ese no fue mi alumno, nada más estuve en su tribunal, y no saber por dónde estamos. Antes uno podía ir a los clásicos con facilidad y encontrar un diálogo común o un lenguaje común a partir de teorías sólidas, pero pocas en su momento. Estábamos limitados en la información, hoy estamos desbordados. Hay un profesor alemán, Dieter Schwanitz, que dice que antes, y me gusta esta expresión que hace, la ha dicho varias veces, que antes éramos una especie de enanos frente a una montaña de gigantes, que eran los clásicos, y que cuando uno los leía, estaba como en la cima de esa montaña y podía ver hacia otros horizontes, que antes no podía ver desde luego si no los leía. Dice, pero hoy no somos enanos frente a gigantes, somos náufragos en océanos prácticamente infinitos de información. ¿Qué hacemos para ver qué sentencia es la que puede orientarnos o qué sentencia es la que podemos corregir por haber padecido la ceguera de taller que a todos nos ocurre? Estamos aquí metidos horas, muchas horas por día, muchos días por semana, muchas semanas por año, y de pronto es difícil poder ver en dónde están nuestros errores, que sin duda en un margen de 100,000 sentencias los debe de haber. Ahora, me gustan los desafíos que plantea Catalina, que tiene la libertad de expresión y a los cuales nos enfrentamos aquí de manera cotidiana. El debate vigoroso, la libertad, la equidad y la autonomía de los actores para no hipotecarse. Dice ella, ¿cómo definir esas fronteras tan abstractas? Y lo dice muy bien, no lo hace la Constitución, no lo hace la ley, y hemos intentado hacerlo aquí. En ocasiones creo que tenemos una constitución bipolar o esquizofrénica porque potencia, por un lado, así comienza, con la potenciación de los derechos de todas las personas, la obligación de todas las autoridades de maximizarlas, algo que me gusta, algo en lo que creo, pero por otro lado, unos límites y unos corsets que hace que de una misma sentencia libertadora de derechos salten algunas diciendo que por qué estamos atacando a una institución y se olvidan que aquí se resuelve conflictos en donde las instituciones, por ejemplo el INE, es una de las partes. No estamos aquí para hacer eco ni proyección de lo que hace. Pero a su vez ellos tienen un corset administrativo a partir de los cuales van y muchas veces parece que están en contra de los propios derechos, los cuales se hacen valer aquí en un tribunal constitucional. Es el sistema el que está enredado, a propósito de la sistematización que también nos está ofreciendo Catalina. Me gustan muchísimo los estándares de sistematización, coherencia en la decisión, consistencia y compatibilidad con estándares internacionales. Y pedí, hablando de las redes, a mi ponencia, no sé si me vieron tuitear, no estaba yo mandándome besos con mi esposa o con mis hijos, ninguno de ellos me manda besos además, estaba pidiendo a mi ponencia estos datos y me arrojan los siguientes. Desde noviembre de 2011, el tribunal ha emitido más de 2,000 sentencias en los que aplicó o citó normativa o criterios internacionales. Aproximadamente la tercera parte es de esta sala superior, el resto de la especializada y las otras regionales. En los últimos 2 procesos electorales aplicó en sus sentencias 25 instrumentos internacionales y 5 criterios orientadores, en 1,000 sentencias en los últimos 2 procesos, es decir, viene increciendo. Según el último informe de nuestro presidente Carrasco, que ya va a ser casi un año, 25 de octubre presentamos el último en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los instrumentos más invocados en nuestras sentencias es la Convención Americana, desde luego, hace un año 800, yo creo que debemos andar arriba de los 1,000. El Pacto Internacional 513 de Derechos Civiles y Políticos,
la Declaración Universal de los Derechos 92, Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación a la mujer 68, Convenio 169-28, Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas 17, etcétera, etcétera. Y las sentencias más citadas en este tribunal, según otro dato que me dan en mi ponencia, no me quiero equivocar, pero el dato que tengo aquí de la Corte Interamericana es Castañeda Gutman, somos muy de casa, ¿no? Contra México 54, Yátama 35, Olmedo Bustos contra Chile 23, Canese Paraguay 18, Radilla 15, creo que irá subiendo, Baena Ricardo 15 y ahí se va. Estos datos se los daré desde luego a la profesora doña Catalina. Dijo una cosa que me provocó muchísimo, es difícil alertarse, o los jueces que nos alertemos cuando hay retrocesos en nuestras argumentaciones. Creo que tenemos un equipo lo suficientemente sólido y estructurado para evitar bolas rápidas, pero se puede ir alguna, se puede ir alguna. Cuido la consistencia en mis fallos, en mis dictámenes, en mi ponencia, supongo que hacen lo mismo mis colegas, pero también soy muy respetuoso de su metodología. Pido siempre mis propios precedentes y los de la sala, siempre. Porque un caso puede ser lo suficientemente sugestivo como para irse por un lugar y no para otro. Y así como viene de los lugares el proceso de globalización, la globalización retroalimenta, es decir, los procesos globalizadores nos acercan más a nosotros mismos. Creo que esta idea puede venir muy bien a nosotros, aunque tenemos un buscador, sistematización, estar en contacto por las redes y por estos sistemas será algo extremadamente valioso. Les doy un dato, les repito un dato. En México hay más de 100 millones de teléfonos celulares. 100 millones. El 65% tiene acceso a redes, es decir, están conectados con el mundo, con el mundo. Si el derecho llega a las personas a través de las sentencias, o principalmente a través de las sentencias, ¿cómo no tener en cuenta lo más importante que hay de las mismas a partir de un ejercicio sistematizado con instituciones tan importantes como las que están haciendo este ejercicio? La siguiente pregunta es, ¿qué hacemos con los retos sobre los controles de la propia libertad de expresión y del mundo en redes sociales? A mí no me gustan. Soy un liberal absoluto. Que se digan lo que digan, que se den con todo, porque pareciera, y también me gusta citarlo, que ninguno es tan bueno como se describe y los otros no son tan malos como son descritos por el otro. También he dicho que tienen un brazo muy fuerte para aventar piedras los políticos y una piel muy sensible para escuchar las críticas, ¿no? Y pareciera que son muy similares. Uno encuentra los mismos procesos, y estoy hablando de las demandas que llegan a esta jurisdicción, quejas muy parecidas, cruzados de todos contra todos, quejas muy parecidas a lo que hacen. Y sistematizar esto me parece interesante. El ejemplo de las caricaturas o el tema de las caricaturas me gusta muchísimo porque también creo en ello. Creo que es una muestra de síntesis, tanto de inteligencia como de picardía y de una crítica aguda, veraz y rápida. Cuando renuncié al haber de retiro, esa polémica que tuvimos hace unos años, yo dije en sesión que me parecía algo vulgar reducir la independencia judicial a un tema de pesos y centavos, pero que renunciaba, y renunciaron todos mis colegas, renunciábamos. Y en la jornada me hice una caricatura que tengo en la biblioteca de la casa de ustedes, que me gustó mucho, porque si bien, digamos, era una sátira y me ponía con un traje de baño muy pequeño, de los que no uso, por cierto, y con unos billetes ahí, ¿no?, diciendo que no era cosa de pesos y centavos. Lo cierto es que en ese momento yo corría maratones y no sé si se me veía la panza o no, si lo hizo de manera de sátira, pero, hombre, se ve muy bien el cuerpo que me hizo el dibujante de la jornada. Lo voy a poner junto a mi espejo porque es muy diferente a mí y yo lo agradezco. En fin, necesitamos orden,
para poder discriminar la información a la que queremos accesar, porque estamos rebasados, felizmente, por el océano de la red, estamos conectados con todo el mundo y los sistemas regionales de jurisdicción, como el interamericano, no son más que un medio de control, directamente para el Estado, pero cuando lo socializamos y las sociedades de otros lugares lo ven, además de la nuestra, controlan socialmente y para eso sirve la libertad de expresión también. Que nos los presenten con un esquema prácticamente cartesiano, en cuyas coordenadas podemos encontrar elementos inteligentes con valores universales, creo que hay que celebrarlo, hay que aplaudirlo y hay que seguir ese ejemplo. Muy bienvenida la idea, gracias por la presentación, querida Catalina, compañeros del panel, un placer estar con ustedes. Muchas gracias.